no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas y Francisco Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Un abrazo fuerte y especial desde la cabina y la señal en FM de la 89.1. Acá estamos en Red Democrática. Un amigo y servidor, Francisco Javier Prendas Rodríguez, les saluda, esperando que pasemos una hora interesantísima en una excelente compañía, ustedes y nosotros, llevando temas que definitivamente nos interesan y sobre todo nos apasiona desmenuzar, entender, para poder salir adelante en este país como corresponde. Estoy en compañía de don Jonathan Prendas, a quien le doy los buenos días para que nos acompañe también hoy una parte de este programa. Don Jonathan, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días a toda la audiencia 89.1 FM, que está no solo por la radio, sino también por las redes sociales en Facebook y Twitter, en las indicaciones de CRC 89.1 Radio, en ambas redes sociales, y también que nos van a estar acompañando por las redes sociales de Red Democrática, en Facebook y Twitter también, y en las Facebook de Francisco Prendas y Jonathan Prendas. Es un gusto estar acá con ustedes. Así es, y sin más preámbulo y para aprovechar bastante el tiempo, vamos a ir a nuestra primera sección aquí en Red Democrática. Red Democrática presenta Coaching Político. Hay un tema muy importante que ha estado resonando en los medios de comunicación y en arenas políticas en las últimas horas, y es una reunión sostenida por el ministro Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, con los jefes de fracción en la Asamblea Legislativa, una reunión secreta, bueno, más que secreta, privada, a puerta cerrada, en donde no tuvo acceso asesores más de los necesarios, la prensa no tuvo acceso directo, y se comentó una petición aparente de la Unión Europea para ir adelante con el concepto de renta mundial. Este concepto de renta mundial es que todos los ingresos que tenga una persona fuera de nuestras fronteras, cuando nacionalice los recursos, pues tenga que pagar los impuestos a la institución hacendaria. Ese tema ha venido discutiéndose en los últimos 8 años y muy puntual e insistentemente, y no ha ido pues con buen tino, no ha ido con buen avance, debido a que eso genera mucha crispación en muchos sectores productivos y mucha duda e incertidumbre en cómo se va a estar aplicando. ¿Cuál es el tema de esta reunión? Y lo decimos por experiencia también propia. Estas reuniones secretas o privadas normalmente adolecen de documentos expresos y puntuales en los cuales el ente del Ejecutivo le pueda dar indicaciones al Legislativo de una solicitud internacional, ya sea de una multilateral o de un organismo múltiple de países, en este caso la Unión Europea. El tema más importante en el cual tenemos que tener mucha observación y esperar es que se haga público ese documento en donde el organismo internacional le hace la solicitud a Hacienda y por ende a la Asamblea Legislativa, porque si no, no tenemos claridad de cuál es la ruta y cuál es el entregable esperado por parte de las autoridades por una ley de la República, una potencial ley de la República. Es usual que estas reuniones se hagan para tratar de encauzar apoyos políticos bajo la intención de incertidumbres, bajo la intención de generar ese posicionamiento de duda, que si no se hace la solicitud internacional vamos a tener pues sanciones o algún tipo de contraproducción en las decisiones de la diplomacia de Costa Rica, y eso no necesariamente es así. Ya lo hemos comprobado cuando se había dicho en gobiernos anteriores que el Fondo Monetario Internacional solicitaba una u otra medida y no era cierto, y después los diputados se daban cuenta, o nos dábamos cuenta, que eso no era tan literal como el Ejecutivo
lo manifestaba. Así que la literalidad de la solicitud hecha en teoría por la Unión Europea tiene que ser manifestada de forma escrita y hecha pública para poder generar avances en cualquier normativa, en este caso renta mundial, para la discusión, pero nunca sentirse amedrentados o forzados a tener alguna aprobación per se de una solicitud internacional. Eso no se tramita de esa manera, así que vamos a esperar las acciones por parte de los diputados que tengan claridad de pedir los documentos correspondientes para saber si es verdad o no lo que llegó a decir ayer el ministro de Hacienda. Estás escuchando Red Democrática. Gracias, don Jonathan. Estábamos escuchando a don Jonathan Prendas en el coaching político de hoy. Yo le invito para que usted siempre esté en sintonía a las 10 de la mañana, lunes a viernes, en Red Democrática, aquí por los 89.1 del FM. En cuanto a la siguiente sección, que es coaching tecnológico, la cual me corresponde a mí, yo quisiera hoy compartirle la información que está dando mucha vuelta en las redes sociales, en los medios de comunicación, con el tema de la inteligencia artificial, y es sobre el chat GPT. ¿Qué es? ¿Cómo usarlo? ¿Y qué se puede hacer con este chat de inteligencia artificial desarrollado en GPT-3? Bueno, pues vamos a explicar un poquito qué es y cómo lo puede utilizar. Es un sistema de chat con inteligencia artificial que está sorprendiendo a todos. Se trata de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que se han probado en los últimos tiempos, capaz de responder a cualquier cosa que le pida y de hacer muchas cosas que se le soliciten. Se ha hecho tan popular que hay muchos proyectos alternativos basados en inteligencia artificial, incluyendo hablar con ChatGPT en WhatsApp. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Esto abre la puerta a las muchas funciones de ChatGPT, gran cantidad de comandos con los cuales podrías usarla. Empezaremos explicando lo que es y luego te vamos a dar algunos ejemplos de esta tecnología. ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. A una inteligencia artificial se le entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va entrenándose para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada. Este es el método para entrenar a todas las inteligencias artificiales, tanto a la de ChatGPT-3 como otras del estilo de los Magic Avatars de Lensa. En el caso de ChatGPT-3 y el ChatGPT, esta inteligencia artificial ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberían ser capaces de entender lo que le estás preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que añades en tus frases, y de responderte de una manera coherente. Lo más sorprendente de este chat de inteligencia artificial concreto es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir que el texto ha sido generado por inteligencia artificial o por un ser humano. Vamos, si eres un estudiante, vas a poder pedirle una redacción de 1000 palabras sobre un tema concreto y la inteligencia artificial te la generará antes de que tú hayas tenido tiempo de abrir Google para buscar el primer concepto. Sin embargo, como cualquier modelo de inteligencia artificial, es posible que cometa errores en algunos puntos, por lo que todo lo que nos escribe tampoco hay que tomárselo tan exacto y tan perfecto. Esta inteligencia artificial es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas, tan precisas que hay quien dice que podría acabar con Google y buscadores similares. Sin embargo, en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de permitirte copiar lo que ha escrito y pegarlo en un informe o trabajo para entregar.
Además de responder a la pregunta, esta inteligencia artificial tiene un sentido del contexto y reconoce todo lo que se ha estado hablando hasta ahora del tema, por lo que si le haces alguna pregunta relacionada con una respuesta que ya te ha dado, sabrá identificar si te refieres a ello sin tener que darle toda la explicación. En nuestras redes sociales de Red Democrática vamos a poner la dirección, el URL, el HTTPS de chat.openai.com para que usted también viva la primera experiencia de interactuar con un sistema de inteligencia artificial que ya está generando mucha controversia, no solo por el avance que eso significa, que es un sistema que va evolucionando conforme el tiempo y que aprende con todo lo que usted le pregunta, le incluye, le da como información, sino que además se están generando otro tipo de controversias. Por ejemplo, en el estado de Nueva York está prohibido en las escuelas públicas usar inteligencia artificial, específicamente usar ChatGPT, porque es tan sencillo como dejar una tarea, usted le hace la consulta a ChatGPT y te responde con una precisión impresionante. Así que es parte de lo que hemos estado conversando acá en Coaching Tecnológico, de los avances de la tecnología y de los cuidados que hay que tener también con la misma tecnología. Red Democrática presenta Faro Nacional. Bien, seguimos acá en Red Democrática. Gracias por estar con nosotros. 10:11 de la mañana. Hoy tengo la maravillosa compañía de una profesional que me merece todo el respeto y una amiga personal también de hace muchos años, que aquí en nuestro programa no solamente va a tener una participación, va a tener muchas, estoy seguro que sí, porque los campos en los cuales podemos conversar y profundizar son muchos, pero hoy específicamente a doña Ileana Flores Garrido la traemos como la profesional multifacética que es, con 38 años al servicio de la comunidad como un líder civil, formada para la conciliación de conflictos, la gestión de equipos, el planeamiento estratégico, la detección de habilidades blandas y la contratación de equipos. Ha trabajado con niños agredidos, personas de la tercera edad, grupos de jóvenes universitarios y profesionales, grupos de mujeres, empresarios, organizaciones civiles, líderes con llamado a la esfera de la educación y a la política. Tiene 12 años en el sector salud, 22 años de experiencia en el campo educativo como presidenta de junta directiva de una institución educativa cristiana privada. Ha sido empresaria durante más de 27 años, asesora política en educación, que es el tema que nos atiende el día de hoy, líder de diferentes organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos que protegen la vida, así como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad educativa y la libertad a la propiedad privada, tanto a nivel de Costa Rica como latinoamericano y miembro de la Junta Directiva Latinoamericana del Concilio Global de Naciones. Así con este preámbulo, buenos días. Buenos días. Diana, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco y Jonathan. Qué gusto estar en el programa con ustedes, acompañando sobre este tema que es realmente de interés, no solo nacional, sino que yo diría mundial, porque Sí. no solo nosotros tenemos un rezago educativo, sino que a nivel mundial hay una crisis educativa. Así es, y vamos a poner las bases de esta entrevista de hoy en Faro Nacional, aquí en Red Democrática, sobre el tema de la educación, a propósito de que ya entraron las clases, a propósito de que hay mucha organización privada que tiene horario gringo y más bien ya está en la segunda parte de ese curso lectivo. Hay mucha gente que no se está educando, y lo digo con números, con base en estudios que se han hecho nacionales e internacionales de gente que no termina la escuela, no termina el colegio, no va a la universidad. Y sobre todo lo que expresan muchas organizaciones, muchas empresas, instituciones, que cuando vienen a buscar el recurso humano acá dice, no hay, no están listos y nosotros tenemos que hacernos cargo de preparar a la gente. Eso ya se ha vuelto muy normal. Hay gente que decía, es que las empresas se vienen para Costa Rica porque aquí hay mucha mano de obra y estamos listos. No estamos listos. Y los que están listos muchas veces no están lo suficientemente listos. Pero bueno, voy a poner el preámbulo hablando del resumen ejecutivo con el tema de educación que señala la OCDE esta misma semana en el estudio que le entregó a Costa Rica esta misma semana. Los personeros de la OCDE estuvieron acá, se lo entregaron oficialmente al gobierno de la República y dice textualmente lo siguiente: mejorar la educación y la igualdad de oportunidades. Mejorar los resultados educativos
reducir la informalidad y facilitar la participación femenina en el mercado laboral también son cruciales para aprovechar a cabalidad el potencial de crecimiento de Costa Rica y reducir la desigualdad que ha aumentado en nuestro país. Además, hay margen para mejorar la focalización de algunos programas sociales y reducir la fragmentación. La participación femenina en la fuerza laboral está rezagada con respecto a otros países de la OCDE. Las mujeres que asumen responsabilidades de cuidado familiar enfrentan dificultades para completar la educación o incorporarse a la fuerza laboral. Más del 90% de las mujeres en hogares pobres están fuera de la fuerza laboral. Ampliar el acceso a la educación temprana facilitaría la participación de las mujeres en el mercado laboral y mejoraría los resultados y la equidad en la educación. La cobertura de educación temprana para niños de 5 años aumentó recientemente, pero también debe ampliarse el acceso para niños menores de 4 años. El compromiso de Costa Rica con la educación y la formación es fuerte, dice aquí la OCDE en su informe, pero los resultados educativos son débiles. El país ha logrado una matrícula casi total en la educación primaria, pero está rezagado en otros resultados fundamentales. Solo la mitad de la población de 25 a 34 años ha completado la educación secundaria superior, lejos del promedio de la OCDE, que está en un 85%. Demasiados costarricenses abandonan el sistema educativo antes de completar la educación secundaria. Estos desafíos empeoraron por uno de los cierres de centros educativos más prolongados en los países de la OCDE durante la pandemia. Las empresas tienen problemas para cubrir las vacantes, en particular en puestos técnicos y científicos, lo que pone en peligro la capacidad de Costa Rica para atraer inversión extranjera directa. Solo el 16% de los graduados cursan estudios científicos, o sea, solo el 16% de los graduados cursan estudios científicos, una proporción similar a la del 2005. La reconsideración de los mecanismos de financiamiento de las universidades para mejorar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado laboral. Las reformas recientes en la educación vocacional apuntan a aumentar la oferta y la calidad de los técnicos. Esto reduciría los desajustes en habilidades y ayudaría a acceder a trabajos formales. Esto es lo que de una manera resumida señala el informe más actualizado que se entregó esta semana por parte de la OCDE al gobierno de la República, señalando, y para eso es uno de los grandes motivos que Costa Rica fue incluida en la OCDE, en una importante gesta de parte del país, es para que nos estén dando estos estudios, estos análisis, nos estén mostrando estadísticas, nos estén señalando y comparando con otros para ver, para mejorar y para aprender de otros también. Esto que nos señala la OCDE, mi estimada Ileana Flores, es bueno cuando dicen hay mucho compromiso con la educación, pero es malo cuando dicen no se obtienen los resultados. Es como decir, yo te doy mucha plata para el supermercado, pero lo que me traes no me sirve. En su mayoría no me sirve. Así para que la gente nos vaya entendiendo la preocupación que tenemos en este momento. ¿Cómo ve usted, Ileana Flores, especialista en educación, el tema de la situación actual en Costa Rica de la educación? Bueno, Francisco, escuchando lo que estabas diciendo de la OCDE, que lo leímos todos, eso reafirma lo que en noviembre salió en el informe del Estado de la Nación, que hablaba de un progresivo abandono del contrato social, ¿verdad? Entonces, al tener ese progresivo abandono del contrato social, vamos a ver problemas que afectan a largo plazo. Lo que pasa es que eso no es reciente, eso es un acumulado, eso viene siendo un acumulado. Hay un compromiso por una educación mejor, pero no hay una ruta verdadera y clara sobre cómo alcanzar ese compromiso. Sí, porque cuando vemos cuánto invierte Costa Rica, que es el 8% por ley, y siempre señalan que no se llega al 8% y pasan reclamando que tiene que llegar al 8% y todo lo demás. Pero cuando se ven los resultados de ese 8% comparado con otros países, incluso de primer mundo, que invierten menos que nosotros,
Nosotros no estamos al nivel de esa educación ni estamos superándolos para haber invertido el 8%. Eso es parte del problema. No lo que se destina, sino cómo se usa lo que se destina. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el 2015 Costa Rica invirtió en educación el 7.36% del PIB, en el 17 el 7.6%, en el 19 el 7.17%, promedio es un 7.3%, un 7.4%. Per cápita, nosotros tenemos más inversión en educación que países más desarrollados a nivel de la educación, como Brasil, y sin embargo no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar. Para que tengas un dato, en el 8º informe de la Nación, que fue una crisis, porque todo el mundo dijo apagón educativo, ¿verdad? Y todos entramos en crisis cuando se dijo eso, se revela, si hacer los cálculos de todo lo que se dio ahí, y la UNESCO lo pone, Costa Rica invierte, por ejemplo, para secundaria 2 millones de colones por persona, para primaria 1.5 millones, y para lo que es educación preescolar, que no estamos hablando de la recomendación de la OCDE de empezar hacia abajo de 4 años, ¿verdad? No todas las instituciones empiezan en un maternal, ¿verdad? En 3 años, lo tenemos claro. Más bien, Costa Rica tiene un apartado específico para eso y es limitado. Y tras de eso, ¿qué revela el Estado de la Nación en el informe actual? Que le disminuyeron el fondo para inversión, ¿verdad? A FODESAP y todo lo que tiene que ver con esta área de los ENSINAIS y todo esto, ¿verdad? Entonces, si hacemos ese análisis y usted lo compara con educación privada, hay educación privada con ese presupuesto trabajando. Vean qué tremendo. Y es superior esa educación. Promedio de 200,000 colones para un estudiante universitario, de secundaria, promedio 150,000 colones para un estudiante de escuela. ¿Podríamos hacer diferente el sistema educativo? Claro. Ahí vemos que tenemos un problema del manejo de los fondos, como lo vemos que lo tenemos a otros niveles también, a nivel de universidades y a nivel de nación. Ok, el problema es que cuando salen las pruebas estas mundiales y Costa Rica participa... PISA. Ajá, y nos va como un quebrado, porque la verdad es esa. Si fuera para pasar, no pasamos en muchos casos. Cuando venimos para Costa Rica y empezamos a decir, ok, bueno, ¿cómo va la promoción en aquel momento desde bachillerato? Ahora, ¿cómo se ubican los muchachos que salen del colegio? ¿Cuántos salen? Histórico es decir, bueno, en séptimo entramos tantos y nos graduamos tantos. Gente que a veces no termina por condiciones muchas veces económicas, no termina la escuela. Si nos vamos para atrás, lo cierto es que hay un porcentaje de gente que dice voy a meter al chico ahora que es obligatorio en la parte preescolar, pero hay otra gente que dice yo necesito dejarlo en algún lado porque tengo que ir a trabajar. Entonces es casi una guardería. Una guardería, ¿verdad? Pero también vemos que hay un faltante de aulas. También vemos que hay este año se ha dicho, dentro de lo que se ha dicho, el discurso que se ha dicho, porque hay que ver si se pone en práctica, que los docentes van a tener menos carga administrativa, que ha sido unas constantes quejas de ellos, ¿verdad? Que pasan mucho tiempo en la parte administrativa y no tanto en la parte educativa, aulas saturadas, faltante de aulas no en condiciones, y obviamente lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que en los centros de ciudad vamos ahí sorteando el tema, ¿verdad? Pero conforme nos vamos alejando del centro de la ciudad, la situación es cada vez más caótica y podemos llegar incluso a escuelas unidocentes donde realmente el docente ahí lo da por un tema de vocación, porque no hay un parámetro de comparación entre lo que hace, lo que gana y lo que tiene que invertir en tiempo, recursos, esfuerzo y para poder que ese niño llegue a ser un profesional productivo y sobre todo, más que productivo para un país, que se desarrolle él en su calidad de vida. Yo estoy viendo un problema integral. Yo no estoy diciendo que todo está mal, pero sí está, como todo en este país, sobrediagnosticado. Digamos que aquí todo el mundo sabe cuál es el problema. Pero entonces, ¿por qué no se mete el trabajo donde tiene que estar solucionando el problema, Eliana? Vea, esa pregunta que usted hace es sumamente profunda y podría hacer un programa específicamente. No podemos dejar de tocar este tema sin hablar del tema político, ¿verdad? Sin ofender a ningún partido. No es la intención de ofender a ningún partido, sino que vamos a hablar de la historia política de la nación.
Tenemos a don Leonel Garnier por años en el sistema educativo, como ministro de Educación, en el Consejo Superior de Educación, y no es un ataque personal, es que es el trabajo que tengo que tocar de lo que él ha desarrollado. Se habla de 40 años de rezago en la educación. ¿Quién ha estado esos 40 años? No es él el que ha estado sentado. ¿Por qué no ha podido seguir una ruta? Una nación se transforma en 20 años. El pensamiento de una nación se empieza a transformar en 20 años. Transformamos el lenguaje, transformamos las acciones. Una persona que ha estado 40 años en el sistema educativo y ahora, como para ponerle la cereza del pastel, se lo llevan para la ONU, como el asesor consejero de la educación. Para la cumbre de educación se lo llevaron y es un año que él va a estar trabajando con estos temas. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¿Seguimos haciendo la misma ruta? ¿Cambiamos de rutas? Las rutas parece que son más improvisaciones que rutas. En el octavo informe de la nación, de la educación, ¿qué se dice? Se dice que hay una ruta y se hace una recomendación de expertos que invirtieron en esa investigación y se da una propuesta de una ruta a seguir. Un año después, año y medio, casi prácticamente, no se ha implementado la ruta. Ahora tenemos una nueva ruta para la educación, ¿verdad? Entonces, estás haciendo esa pregunta y yo te escucho y yo digo, diferencia, un colegio privado, digámoslo, tiene 20 estudiantes por promedio por aula de primaria, no tiene más. Tiene 25 por aula de secundaria. Nosotros tenemos situaciones extremas. En unos lugares tenemos un unidocente con un grupo que tiene que dar de primero a sexto todo y es un grupo grande y no tiene quizás un asistente o lo que sea. Que hay que ver si llega. ¿Qué calidad vas a dar de educación ahí? Que en condiciones climáticas adversas no llegan. Correcto. Que cuando llegan con hambre. Que cuando llegan sin material didáctico, sin internet, que ahora es casi que básico porque todavía no se ha logrado conectar a todos los centros educativos. Entonces, es como todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Los que van adelante en la fila reciben algo y los que van atrás en la cola reciben correcto. Migajas. Ajá. Entonces, yo quisiera preguntarte a ese unidocente, ¿qué le van a ofrecer? ¿Cuál va a ser la ventaja que él va a tener con el cambio de la ruta actual? ¿Le van a ofrecer un asistente o solo le van a ofrecer una plataforma tecnológica para solventar? O sea, hay unas cosas que todavía están ahí en el aire sueltas, ¿verdad? Y por ejemplo, un grupo de 25 estudiantes de secundaria versus con un grupo de 30 o 40, hay un cambio radical para manejar esos grupos grandes, que suele pasar en ciertos colegios grandes. Pero hay otro problema más grande. Vamos a ver, todos hablamos del presupuesto que se da para la educación y cuánto ha disminuido la población estudiantil, no solo por deserción, sino por natalidad. Y seguimos con un presupuesto alto. Y un aspecto, hay gente que ha migrado por alguna razón, que le da la posibilidad, la cobija, como quieran verlo, ha migrado para un sistema privado. O sea, si hay algo que se ha vuelto negocio y que pulula por todo lado, aunque es muy dificilísimo sostenerlo, es los sistemas privados. Usted ve guarderías por todo lado, ve escuelas por todo lado, que migran después a escuela, colegio, y entonces usted tiene mucha gente que se va para allá, porque ya competir ya no se compite con lo básico. Ya usted, en el mundo actual, usted sale del sistema educativo público y ya usted va rezagado con respecto a los estándares que te está demandando las empresas que están acá, ya ni se diga si usted va a ir a buscar afuera. Y eso lo notamos básicamente en esto. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿De dónde vienen los estudiantes? La mayoría de los estudiantes que llegan a las universidades públicas a hacer grandes y buenas carreras ahí. ¿De dónde vienen? La mayoría vienen de los colegios privados. Privados. Entonces, eso me lleva a esta pregunta. Estamos formando, digamos que lo estamos haciendo mal distribuido el presupuesto, ya llegamos a esa conclusión, no estamos descubriendo el agua tibia, pero yo le pregunto, ¿cuál es el perfil de profesional o de ciudadano que estamos formando en este momento? ¿Cuál es la visión? Cuando yo digo, bueno, me entra un costarricense o de cualquier nacionalidad que entra a preescolar, va a la escuela, va al colegio en el sector público y después va a la universidad, si logra ir a la universidad, ¿qué tipo de profesional o tipo de ciudadano estamos formando, Ileana? Bueno,
Esa pregunta tiene una raíz. En el siglo XIX, Costa Rica tomó una decisión de generar un sistema educativo público y universal, ¿verdad? Para una mejor movilidad social. En aquel tiempo, ¿cuál era la crisis? ¿Cuál era el problema que tenía Costa Rica? Que quería alfabetizar a la nación. Nos quedamos por mucho tiempo en la alfabetización solamente, sin entender que al tener una nación que ya está educada, que ya no es analfabeta, necesitábamos aceleradamente tener un plan para que esa nación tuviera y produjera realmente profesionales de alto nivel. Le añado un poquito ahí para que la gente entre todavía más en contexto. En aquellos tiempos, cuando se empezó la primera universidad, Santo Tomás y todo aquello, los oligarcas, los que exportaban café, banano y todo eso, que iban a Londres en los buques y vendían allá y se venían para acá, que mandaban a sus hijos a estudiar allá, se dieron cuenta de que necesitaban aquí personal más capacitado, no solo para agarrar café, coger café o traer banano, Correcto. sino que ocupaban gente para los puestos ya más administrativos. Entonces empezaron a formar personas con ese perfil, nada más, obreros, y por eso es que por mucho tiempo la aspiración del que se formaba en Costa Rica con bachillerato era: busque un puesto en el gobierno. Eso es lo mejor que le puede pasar a usted. Correcto. Lograr una propiedad en el gobierno, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque la mentalidad de la educación por muchos años en Costa Rica fue esa. Pero eso no es el mundo actual ahora. Es correcto. Entonces, ¿qué nos pasa? No supimos hacer ese plan para esa población que ya se educó. Entonces, muy bien, las universidades tenemos que respetar algo que acabas de decir. Los colegios privados, la mayoría de la gente que estudia en universidades públicas viene de colegios privados, ¿verdad? Los preparan y van a dar ahí. La educación de la universidad pública en este momento todavía en Costa Rica tiene cierto nivel de respeto y un buen nivel de estatus. Sin embargo, los estudios reflejan que van en decadencia también. ¿Por qué? Porque los currículos tampoco se han actualizado, tampoco se han llevado al nivel de lo que la nación necesita y la región necesita también. ¿Por qué? Nos quedamos como siempre pasa. Por ejemplo, Costa Rica, el país de pura vida, y entonces todo be happy, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nos quedamos en Costa Rica, nuestro lema es que nosotros tenemos, como somos un país de paz, tenemos más maestros que soldados. Pero no podemos quedarnos solo en eso. ¿Qué significa eso? Si tenemos más maestros que soldados, que nuestros maestros tienen que pasar a ser esos soldados de la nación. Entonces tienen que pasar a ser gente muy preparada. Y amo a toda la docencia. La amo, no quiero ofender a nadie, pero también no les hemos dado recurso al docente para capacitarlo más. Y a mí me hacían, en tiempo de campaña me hacían esa consulta a los docentes, me decían, bueno, es que si nos llevan a una capacitación mayor, de ahí, con la carga de trabajo que tenemos, con todo lo que tenemos, la currícula, nos da miedo, no queremos, más bien, o sea, ya hasta el mismo docente entra en una situación de confort, ¿verdad? De que no quiere ir a un nivel mayor, no tal vez voluntariamente, es aterrado ante la carga de trabajo, ¿verdad? Que tendría. Que ya es muchísima. Okay, que es muchísima. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, en una institución? ¿Qué sería si fuera una institución privada? Planifica un año antes cómo le puede dar al docente dentro de su mismo tiempo laboral, dentro de sus mismos espacios, como sus conferencias o su preparación, cómo puede darle un nivel mayor para que tenga una mejor facilidad para la educación. Y le añado a toda esta discusión sobre la educación aquí en Red Democrática en 89.1 FM. Hay una regulación bastante débil y pobre con respecto a cómo certificar y validar la calidad de la educación que se da en las universidades privadas. Habrán sus buenas universidades y hay otras que gradúan por obra y gracia del Espíritu Santo, no hay otra forma de decirlo. Entonces, esos mismos profesionales tienen un título que dice docente en X, que dice lo mismo que otros títulos de otras universidades que sí están más capacitados. Y ahora hablo ni siquiera de mí o lo que yo crea. Hace un tiempo tuve la oportunidad de compartir una conversación con una docente de orientación que este es su último año. La vi el día que iba a ser su primer día laboral este año. Entonces me decía, estoy entre nostálgica y feliz porque voy a poder disfrutar de otras cosas, porque yo no voy a parar, yo no pienso irme a la casa a no hacer nada. Pero me decía, pero ¿sabe qué me preocupa? Que la profesional que me nombraron para sustituirme, que tomaba me el dice, puesto. es una muchachita que no sabe
Es más, se la puedo decir así, no es profesora, es una influencer. Ella pasa todo el día con el celular, sacándose selfies, haciendo fotos, haciendo videos, y esa es la forma en la que le va a hablar a los muchachos. Y yo la he visto trabajar y me dice, yo la he visto trabajar y no sé cómo lo va a lograr si yo, después de todos estos años, todavía me reto año con año con mejorar y ver cómo oriento a los muchachos. Yo no sé esta muchacha cómo la nombran y cómo va a ayudarle a otros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que efectivamente la calidad de algunos de los profesionales que son nombrados para la educación pública, porque las instituciones privadas tendrán su facilidad para contratar y para despedir inmediatamente en el momento que vean algo que no, está formando un costarricense que me genera dudas, porque no sé si estamos lo suficiente listos para competir. Y acuérdese que nos creímos por muchos años la Suiza centroamericana. No sé si lo somos todavía y no sé si en el nuevo esquema globalizado vamos a seguir teniendo esa posición de privilegio. Te digo algo, Francisco. Con respecto a lo que estás diciendo, en el tema educativo público, el problema que tienen las universidades lo tiene la educación primaria y secundaria. O sea, es todo el sistema educativo. ¿Estamos claros? No hay una buena evaluación. La ruta actual que ofrece la ministra dice que va a haber un sistema de evaluación para el docente también y para saber a dónde estamos y cómo estamos y cuáles son las capacidades que el docente tiene. Pero bueno, eso ha sido una falla total. ¿Por qué? Porque nosotros culturalmente como costarricenses no estamos acostumbrados, y voy a decirlo en una palabra genérica para que todo el mundo entienda, al control de calidad. Cuando usted lo evalúa... A algunos no les gusta, a otros les asusta. Exactamente, cuando usted lo evalúan para ver dónde está usted y cuál es su rendimiento profesional o laboral, hasta en la empresa privada o en cualquier lugar donde vos estés, hay gente que se pone reacia y dice... pero en la empresa privada se acomodan. Yo conozco mucho costarricense que trabaja en transnacional, en call center, en zona franca, que dice que le va muy bien. Me dice, eso sí, a mí me miden todo, tengo que estar entre los primeros 3 y lo logramos. Pero vean, lo estás diciendo. No hemos sido capaces de poner una ruta que evalúe realmente el trabajo que se está haciendo en el aula, el trabajo, sea de primaria, secundaria, universitaria o lo que sea. No hemos sido capaces, no estamos acostumbrados a tener eso en la institucionalidad pública. Y aquí no hablo solo de educación, en todo la institucionalidad. Lo que trascendió, en todo, porque lo que trascendió en los medios hace un tiempo, que los profesores de inglés no sabían hablar inglés. Bueno, eso es a voz popular. No, eso es a voz popular. No todos estamos de acuerdo. Tenemos excelentes profesionales en la nación, en la docencia y en la educación pública. Tenemos gente muy comprometida, directores, docentes de inglés, español, matemáticas. Pero es que no estamos hablando de los que no están comprometidos. Estamos hablando de los que no pueden alcanzar el nivel de esos otros que tienen ese compromiso y ese alto nivel. Y lo vas a ver. Es muy dispar, esto es muy dispar. Hay docentes y directores con un nivel muy alto y hay otros con un nivel muy bajo, perdone que lo diga, y tampoco es que le quiero tirar a las universidades privadas, porque es un tema a nivel de la educación. De hecho, que es la propuesta de la UNESCO, del ICELAC, que es el Instituto de Educación de la UNESCO, y la propuesta para la ONU en la cumbre fue que cumplimiento del objetivo número 4 de la Agenda 2030, educación superior, o sea, educación universitaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde formamos en las universidades quién va a formar a los docentes que van a formar a las personas en la nación. Entonces me hiciste la pregunta, dijiste, ¿qué es lo que estamos formando? Bueno, estamos formando un costarricense que ha perdido el pensamiento crítico, un costarricense que ha perdido la motivación de una superación a un nivel mayor, que se ha acostumbrado a la tecnología, pero no a la investigación, a la parte científica, al crecimiento, al desarrollo de cómo puedo yo con esta tecnología llevarlo a más. Voy a ponerte un ejemplo. Investigar más que tener seguidores en una red social. Exacto. Y vea algo. Vos dijiste el sistema que acabas de presentar, ¿cómo es que dijiste que se llamaba? El GPT. El GPT. Muy bien. Hay una plataforma actualmente para hacer presentaciones. Entonces, digamos que yo soy, perdón, sin ofender a nadie, ¿verdad? Estamos hablando aquí en claro lo que está pasando. Digamos que yo soy docente en inglés
o en estudios sociales. Y tengo que dar un tema y no lo tengo muy claro. Y entonces yo voy a la plataforma, al app. Actualmente hay un influencer ahí, Joshua Castro, que lo presentó esta semana pasada y dijo, vean qué interesante esto. Yo voy al app, pongo mi tema y el app me hace la presentación completa. Todo el tema, con diapositivas, lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, todo el tema. Imaginen, vea. Que aquí el problema es que la inteligencia artificial nos evite pensar a los seres humanos. O sea, entonces, ¿qué estamos formando? Yo soy científica de profesión, o sea, mi primera profesión fue farmacéutica y yo era investigadora en análisis y control de calidad y en desarrollo. Ayudaba en la universidad, tenía mi trabajo, era profesora en la parte de desarrollar los laboratorios. En investigación también trabajé. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué estamos formando? Si yo digo, necesito hacer el producto tal y me sale todo tal y cómo hacerlo y no cuestiono aquello, ¿qué pasa si hay un error? Y yo creo firmemente en eso. Mucha gente se va a levantar haciendo eso. O sea, ya no existen los plagios, ¿verdad? Ya no existe que voy a rebajar en la nota porque cogiste un trabajo y lo hiciste ahí virtualmente y entraste al internet, porque con esas aplicaciones eso va a acontecer. Y eso debilita la estructura. Y te voy a decir un punto, porque no quiero dejarlo pasar, si no después se nos olvida. Ese fue el problema de la revista que generó el tema de la revista Conexiones. ¿Se acuerdan? Que hubo todo un tema porque la educación con un tema de afectividad y sexualidad se complicó completamente porque salían temas que era en contra de nuestra ideología o nuestra cultura costarricense sobre el tema de ideología de género. ¿Y qué fue lo que pasó? El docente tiene eso subido en la plataforma, le ponen eso y ¿cuántos se dan cuenta de lo que están enseñando? Muchos lo usan porque es una herramienta y lo uso. Y así nos hemos dado cuenta. Han habido padres denunciándonos en los últimos tiempos porque yo pertenezco a la Unión de Madres y Padres por la Educación, al movimiento, soy parte del comité ejecutivo y nos ponen la denuncia donde nos dicen esto está dando la docente, esto, tal cosa, tal otra, vea que está mal, sigue este programa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se llama el docente y se llama la directora y dice, bueno, es que yo compré la ficha porque una estudiante de docencia la hizo o ya un docente recién graduado hizo esa ficha y yo compré la ficha y se la di a los estudiantes para que lo hiciera. ¿Qué significa? El docente no tiene ni tiempo para leer lo que le está poniendo o asignando como una tarea. Vea qué terrible esto que estoy hablando. Entonces estamos formando una población que no tiene pensamiento crítico, que no investiga. Una población que se va a condicionar a esa inteligencia artificial y va a creer que es superior a ella. Perdón, pero eso va a pasar. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el Vox Populi que hablábamos, lo que mucha gente dice en la calle es, aprende inglés, porque con aprender inglés a usted le dan trabajo. Y están pagando 350,000, 400,000 colones, 800,000 dólares o $1,200. Hay call center que usted se mete 8 horas ahí, a veces desde la casa, y usted le trabaja a gente en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, se hace en portugués, y usted gana plata. Hay muchos propósitos abortados a raíz de pensar que eso es suficiente. Claro, yo me acuerdo. Muchos propósitos en la gente. A mí me gusta mucho conversar con la gente y hablaba con una muchacha que actualmente estudia veterinaria, que es carísima esa carrera. Algún día vamos a tratar ese tema. Solo hay una escuela pública y una privada que se dedica a eso, y ahí sí aguante la calidad que le den, porque solamente si a usted le gusta estudiar eso, tiene que ser ahí. La cuestión es que ella paga carísimo y ella lo que me dice es, yo trabajé 2 años en esta empresa, me maté trabajando, ahorré todo, vivía con mi mamá, no gastaba un 5 para hacerme el ahorro para ahora dedicarme solamente a estudiar. Pero me dice, yo jamás volvería a trabajar en un call center, ni de esa ni de ninguna otra empresa. Te tratan así, te tratan así, o sea, no sé, ella tendrá su criterio. El tema es que normalmente los grandes profesionales, no hablemos de un país o de una zona, sino los grandes profesionales con pensamiento crítico, investigación, propuestas, creación, creatividad, tienen un perfil de vanguardia. O sea, los buscan porque van adelante. Y aquí nos gusta mucho poner a Sandra Kaufman de ejemplo allá en la NASA, Tica, que está al frente, y apenas encontramos un tico que está al frente de algo en el resto del mundo, lo ponemos de una vez en un altar, y maravilloso, está bien, lo hizo muy bien. Pero ¿qué pasa con el resto?
Estamos formando, ahora promueven educación dual, porque necesitamos gente que se incorpore directamente al trabajo. ¿Cuál? Técnico. Yo le puedo entender que en Alemania usted puede ser técnico toda la vida, yo soy un maravilloso técnico y le va lo más bien. Pero yo quisiera saber si en este país podemos tener un país de solo técnicos para que nos vaya bien y a quién le vamos a trabajar y en qué condiciones. Porque gracias a Dios tenemos una paz social, una todavía paz legal, ¿verdad? Nosotros no andamos en guerra con nadie, ni tenemos grandes revueltas, y por eso es que las empresas vienen para acá, porque no tienen que salir huyendo a cada rato del país. Pero estamos formando entonces técnicos, porque hay mucha gente que habla de la tecnología STEM, ¿verdad? De tecnología, inglés, matemáticas, ciencias, y hay gente que dice, matricule ya, matrícula abierta, usamos tecnología STEM, usamos el método finlandés, usamos el no sé qué, pero se corta, porque tal vez lo tuvieron en la escuela, un poquito en la universidad, no, en el colegio, se pierde en la universidad y al final no tenemos a dónde ponerlo en práctica, porque, y aquí cierro, sigue siendo prioridad el salir adelante y se ha vuelto muy caro. O sea, yo tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la comida, tengo que pagar los chicos. O sea, al final usted termina diciendo, o soy un gran profesional que tengo que ir contra viento y contra marea en el sistema educativo, o aprendo inglés y me voy a trabajar en un call center con tal de que me paguen bien y salir adelante. Vuelvo a la pregunta, ¿qué estamos formando en la educación costarricense, Ileana? Bueno, venimos formando ese conformismo que te digo. Venimos formando gente apenas para que le saque el agua al barco, ¿verdad? Como decimos aquí a lo tico, ¿verdad? Que te voy a decir algo. Cuando pensamos en cómo podemos tener una solución para la educación en Costa Rica, y oyendo todo lo que estabas diciendo, no podemos dejar de hablar de las revoluciones educativas que ha tenido en los últimos 500 años la historia de la educación. Antes de eso, no habían habido revoluciones fuertes. La primera fue con el catolicismo, ¿verdad? La Iglesia Católica, cuando empieza a dar educación, y acordate, el nivel de la educación que se le daba a las personas era solo para ciertas clases, ciertos estratos sociales, ¿verdad? El nivel que se le daba a la educación eran eruditos en un montón de cosas, ¿verdad? Ellos tenían una claridad corporativa de todas las áreas que se ocupaba para la vida del individuo. Sin embargo, era al principio eso, que fue como más o menos en el siglo XV, siglo XVI, ¿verdad? Eso era elitista, era solo para cierta clase, los que iban ahí. Por eso sale la reforma, por eso sale la reforma protestante. La reforma protestante dice, bueno, el pueblo necesita aprender a leer porque tenemos analfabetas en el pueblo. Parece que es como medio parecido así. Perdón, está alfabetizado para leer y escribir el pueblo, y para poder entender y discernir y trabajar y hacer lo básico, lo operativo, actualmente. Pero tenemos analfabetos en lo que significa un mar de información y cero pensamiento. Exactamente, un mar de información y cero pensamiento. Ya lo dijiste, lo amarraste muy bien. ¿Qué pasa con esa reforma protestante? Le lleva a la alfabetización a los pueblos, ¿verdad? Y esa es la historia de Estados Unidos, esa es la historia de Europa, y ahí se da la primera revolución industrial. Hay una coincidencia, digamos, cronológica de los tiempos. Nosotros estamos hoy día en la cuarta revolución industrial. Y desde esa última reforma a esta han pasado 500 años, un poco más. Y no hemos tenido una reforma educativa, una revolución educativa. Bueno, si ya hemos tenido esas partes o esos sectores de la sociedad, voy a decir algo que lo creo firmemente. Es hora de que haya una revolución educativa. La reforma va a venir a consecuencia de una revolución educativa. Y una revolución es un cambio en todas las áreas, y eso sería la tercera revolución educativa, que tiene que salir de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que sentir ese peso. El padre de familia, el estudiante, el docente, nosotros tenemos que decir, basta ya de este tipo de educación. Necesitamos una revolución educativa, una reforma. ¿Significa que qué? Vemos las necesidades del país, vemos las necesidades de los países, vemos esa operación que se ocupa en el país. Preguntaste, ¿qué tipo de profesionales ocupamos en Costa Rica? Leí ayer o me di cuenta ayer que está entrando una transnacional acá importante para hacer válvulas y temas de corazón, equipo cardíaco. Médicos. Médico. ¿Qué pasa?
tiene que llevarlos a educarlos afuera. Tiene que llevarlos a Estados Unidos a capacitarlos. O sea, entonces se perdió lo que dijiste. Costa Rica, ¿verdad? Un montón de cerebros, un montón de gente que estamos listos. Nosotros. No podemos hablar de 10 o 15 personas para que están afuera de la nación, o 20, 100, pongámosle, bueno, 500 si quieres, pongámosle que están afuera, cuando tenemos más de 1 millón y resto de estudiantes que están creciendo sin la capacidad de poder llegar a ese nivel de esas otras personas. No porque no tengan capacidad de conocimiento o inteligencia, ¿verdad? No estoy hablando de eso, sino porque no hay una capacidad del sistema educativo de poder hacerlo. Error número 1. Nosotros creemos que el Estado nos va a resolver todo. Creemos. Nos hemos vuelto estatistas. Y no lo digo yo. Pueden entrar al informe del Estado de la Nación y van a ver la gráfica que se presenta, que es una gráfica donde se revela que cada vez el pueblo cree más en el estatismo, pero les digo, perdón, no comparto ese criterio en lo absoluto, no necesariamente, porque no es una responsabilidad del Estado generar, es velar porque se cumpla. Nosotros tenemos que volver a esa esencia de lo que fue el ser humano en el principio, que era capaz de producir para sí mismo, que era capaz de poder educar. Vea, un padre de familia, si se le dan herramientas, en el sistema educativo no hay una buena escuela para padres de familia. Si al padre de familia se le dan herramientas, el padre podrá ser, en su mayoría, no digo que todos, porque hay unos que ni se interesan en nada, ¿verdad? Con costo mandan al chiquillo a la escuela, pero en su mayoría, el padre de familia, si le dicen cómo dirigir y le dan herramientas también, y lo enseñan y lo capacitan, el padre de familia se vuelve un aliado del docente. ¿A quién le corresponde la educación? Nos corresponde a nosotros también, ¿sí o no? Es de nosotros, o sea, ¿verdad? Y la sociedad civil tiene que llegar a despertar y a decir, yo ya no quiero este tipo de educación, yo quiero un nivel mayor, no quiero sentir que soy apenas macetera, no, o sea, yo quiero llegar a ser esa persona que conquista esas esferas. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a lo que la Agenda 2030 quiere. Habla de igualdad, habla de equidad. Nuestro informe del Estado de la Nación habla de desigualdad y habla de equidad. Y bueno, el 8º informe reveló que más o menos como 265,000 estudiantes de educación especial fueron los que hicieron y aplicaron en el 2021 para recibir clases. ¿Y qué pasó? De esos, el 68% pudo recibir clases y el resto, que eran unos 65,000 estudiantes, no pudieron. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si tenemos cerrado en nuestra cabeza que necesitamos también generar educación virtual y legal en la nación para personas como ellos? ¿Cómo alcanzaríamos que ellos, y hay excelentes profesionales en ese campo, con gente con problemas de algún tipo de discapacidad que no pudiera ir, y estamos perdiendo esa población? Entonces tenemos un montón de vacíos. Es lamentable, pero la educación en Costa Rica no solo se ha desmejorado, sino que también el pensamiento de resolvamos el problema inmediato, que es la famosa ruta que tenemos actualmente, pero no estamos resolviendo los problemas de fondo. Ileana, muchísimas gracias. Yo sé que el tema queda con unos puntos suspensivos, pero ya tendremos tiempo acá en Red Democrática, en 89.1 FM, para volver a conversar con usted de este y de otros muchos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos llegando al final, pero antes sí quisiera hacer una reflexión de final. Creo que podríamos decirlo, nos estamos enfocando más en la forma que en el fondo, y todavía no logramos resolver la forma. Todavía la educación y capacitación constante y actual para los docentes, así como las condiciones para que ellos trabajen, no son las idóneas. Todavía la infraestructura no es la suficiente ni es la idónea. Y lo peor, todavía no tenemos una estrategia específica que nos diga cómo van a ser los costarricenses que están saliendo hoy y que van a salir a partir de hoy al mundo, porque no podemos pensar en solo una transnacional, y como esa transnacional ocupa algo específico, entonces vamos a trabajar para ella. Es cómo vamos a trabajar para la Costa Rica, para el mundo del 2030, el 2040, el 2050, que son nuestros hijos en este momento. Pero la clave, creo que lo que catalizará, el catalizador de todo ese cambio y esa revolución que tenemos que propiciar, no podemos dejársela a una persona. Eso no lo va a hacer ni un partido político, ni un político específico, ni solamente un grupo de personas.
Sí es cierto, alguien puede causar mucho daño y sobre todo si lo siguen. Y de pronto alguien podría inspirar si lo siguen también suficientes. Pero lo cierto es que el poder debe y tiene que estar y darse en el pueblo, en la sociedad civil. Porque al final el gobierno es contratado por nosotros. Lo ponemos cada 4 años, sea en la municipalidad, sea en el ejecutivo, sea en el legislativo, pero nosotros somos los que tenemos que encargarnos. Ileana lo decía muy bien, papás que a veces se enteran o ni siquiera se enteran de qué pasa con su hijo. Simplemente que se vaya a la escuela o al colegio más bien es un alivio, me permite a mí hacer otras cosas, pero yo espero que pase y si al final no pasa es culpa del docente, cuando en realidad es un complemento. Somos contraparte tanto la escuela, el colegio, la universidad como la casa. Se forma en la casa, se educa en el colegio y no todo se da en el colegio, no podemos dejárselo todo a los demás. Creo que es una labor mancomunada. En resumidas cuentas, meditemos y pensemos en cómo queremos que sean los costarricenses del futuro cercano y lejano para trabajar en la forma y en el fondo y en la estrategia que nos diga vamos por buen camino o esto es lo que tenemos que cambiar, porque dinero hay. Todos los años se destinan muchos miles de millones de colones para educar. Lo que pasa es que no se está educando como tiene que ser. Llegamos al final de Red Democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos presta vida el próximo lunes a las 10 de la mañana estaremos con ustedes aquí en 89.1 FM. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. BAC Credomatic presenta ¿Qué tiempos aquellos? Un espectáculo para celebrar el amor que nunca se olvida. Vía Libre, Gaviota, Víctor Capusta y Ricardo Acosta. Martes 14 de febrero, Teatro